Evangelio de Mateo, perdón, de Marcos, Marcos 14, Marcos 14. Vamos a ir al Marcos 14. Quiero que miremos estos versículos, vamos a estar compartiendo estos domingos sobre todo lo que prácticamente el Señor Jesucristo pasó antes de ir a la cruz, que eso nos sirva de reflexión para que nosotros amemos más al Señor y nos amemos entre nosotros, ¿verdad? Ese es el propósito, que seamos mejores cristianos cada día. Queremos también dar gracias a Dios por los jóvenes que ayer tuvieron su reunión en Toronto. Muy bien todo, me han dicho que salió todo bien y aprendieron. Y también estuvimos nosotros orando aquí unas horas y buscando a Dios en la mañana. Así que Dios bendiga también a los hermanos que estuvieron aquí y hay que seguirlo haciendo, hay que buscar a Dios. Marcos 14 les decía, ¿no? Vamos a leer el versículo 32 hasta donde yo me detenga, ¿verdad? Marcos 14, 32 al 42. ¿Cuántos tienen ahí esa porción bíblica? Mire lo que dice. Jesús ora en el Getsemaní, dice mi Biblia, el título, ¿verdad? Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, como quien dice, ¿verdad? Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Amén. Al final estaré siempre orando por esas necesidades que siempre hay en la iglesia. Quiero compartirles y voy a procurar estos domingos, cuando me toque predicar a mí, estarles compartiendo. Yo tengo agua, hermanita, gracias. Sí, sí, gracias. Muchas gracias, muy amable de ver. Sí, gracias. Lo que pasa es que siempre me agarra eso así feo en la garganta. Gracias, mi hermano. Voy a estar compartiéndoles estos domingos sobre el Evangelio, ¿verdad? Voy a estar en Marcos bastante, por lo que es la víspera de la semana que le decimos nosotros la Semana Santa, o el Good Friday que le llaman aquí. Entonces quiero empezar explicándoles lo que es el Getsemaní, porque hay veces nosotros oímos, hasta canciones se hacen, ¿verdad? O himnos que se han hecho del Getsemaní, de la palabra Getsemaní, pero hay que entender el contexto de todo eso para que le hallemos más sabor cuando estudiamos o leemos los evangelios. Pero yo le he puesto como título a este mensaje, le he puesto, el título que encontramos en Marcos dice: Jesús ora en Getsemaní. Pero yo le he puesto como título: Jesús muestra su humanidad en el Getsemaní, para tener
un título, ¿verdad?, que nos identifique con el mensaje. Jesús muestra su humanidad en el Getsemaní. ¿Por qué digo eso? Que Jesús muestra su humanidad en el Getsemaní. Porque Jesús, teológicamente, cuando nosotros hablamos en teología, sabemos que Jesús, como dice el libro de Colosenses, en él habita corporalmente, dice Pablo, toda la deidad. O sea, todo Dios está en Jesús. Y teológicamente sabemos que Jesús es todo hombre, hablando humanamente, con todas las debilidades como nosotros, pero que a la vez Jesús es todo Dios, ¿verdad? Y eso se conoce, entrando un poco más profundo, se conoce en teología como la unión hipostática. O sea, que Cristo es Dios, pero que a la vez es un ser humano. Tremendo, ¿no? ¿Verdad? Por eso es que nosotros vemos en Cristo manifestaciones de esa índole. Por ejemplo, está Cristo frente a Pilato, y Pilato comienza a interrogarlo, y Pilato le hace una pregunta que la vamos a estar viendo en el estudio que vamos a tener estos domingos. Pilato le dice, ¿eres tu rey?, le pregunta Pilato. Y fíjense la respuesta que Jesús le da. Le dice, ¿por qué me haces esa pregunta?, le dice. ¿Alguien te lo ha dicho o viene de parte tuya? ¿Verdad? Y al final Jesús le responde y le dice, sí, le dice, yo soy rey, le dice. Yo para eso he nacido. Entonces Pilato, cuando escucha eso, él se queda allí como que dice, este me va a derrocar, ¿verdad? Me va a quitar el puesto, porque Pilato era el mero ahí. Era digamos, después del emperador, era él. Y entonces le dice Pilato, a ver, ¿cómo es eso? Como quien dice. Entonces viene Jesús y le dice, pero tranquilo, yo estoy parafraseando la parte del evangelio. Jesús le da a entender, Pilato, tranquilo, yo no te voy a quitar ningún reino, nada, tranquilo. Y vea lo que Jesús le dice. Pero mi reino, le dice, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ángeles vendrían y pelearían por mí. Así que estate tranquilo, Pilato, ¿verdad? Yo no vengo a derrocarte a ti ni a quitarte nada. Y nosotros vemos en la vida de Jesús, hermano, estando en la tierra, esa manifestación que actuaba como hombre y después actuaba como Dios. Lo vemos justo aquí en el Getsemaní. Cuando llegan los soldados y lo arrestan y preguntan, y Jesús hace una pregunta, ¿a quién buscáis? Y dicen los soldados, a Jesús el Nazareno. Y Jesús dice, yo soy. Dice la Biblia que cayeron para atrás. Porque ese yo soy es el mismo yo soy de allá del Génesis, del Éxodo, perdón, cuando Moisés le dice a Dios, ¿y qué nombre voy a decir yo cuando llegue a Egipto? ¿Que quién me envía? Y le dice a Dios, decirles que el yo soy te manda. Aleluya, ¿cuántos alaban la gloria del Señor? Y entonces cuando Jesús dice yo soy, ¡pum!, cayeron los soldados para atrás. Ahí se manifestó Dios. No el humano Jesús, sino el Dios. Y así vemos en la Biblia nosotros toda esa manifestación. Pero quiero que usted entienda, porque yo le he puesto de título, Jesús muestra su humanidad en el Getsemaní. Es increíble que Jesús, los discípulos lo miraban comer, lo miraban cansarse, como en el pozo de allá de Jacob, en San Juan capítulo 4, con la samaritana, y miraban a Jesús actuar como un hombre en muchas ocasiones. Pero en otras ocasiones decían ellos, ¿y quién es este?, que hasta los vientos le obedecen. O sea, pero Jesús nunca, fíjese, hasta aquí, Jesús nunca había dicho lo que dijo aquí, en Marcos 14. Lo miraban los apóstoles, pero Jesús nunca había salido de sus labios una cosa así. Pero aquí, Jesús muestra, o se confiesa con sus discípulos, podríamos decir, y muestra su humanidad. Mire, ahora, para que entremos en materia, la palabra Getsemaní viene de dos palabras. Het, o sea, la primera, dividiendo la verdad. Het significa literalmente prensa. Literalmente significa prensa. Y la otra palabra, el complemento, semaní,
significa aceite o oliva. En otras palabras, traduciendo la palabra Getsemaní, significa oliva prensada. Eso significa. ¿Y por qué es importante que entendamos el contexto de la palabra? Getsemaní no es que Jesús iba por primera vez. Dice la Biblia que era costumbre de él ir al Getsemaní. Lo hallamos en Lucas 22:39, lo podemos leer así rapidito. Lucas 22:39, si usted quiere ir conmigo al Evangelio de Lucas. Vea lo que dice. Lucas 22:39. Lucas 22:39. Jesús no era la primera vez que iba allí, a ese monte a orar. Lucas 22:39. Oiga lo que dice. Y saliendo, se fue. Escuche la palabra que utiliza Lucas. Como solía al monte de los olivos, que es lo mismo. Y sus discípulos también le siguieron. Pero déjeme leerle el 40. ¿Por qué iba ahí? Oiga, verso 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. O sea, Jesús iba y acostumbraba a ir al monte de los olivos a orar. Era su lugar que le gustaba ir a orar. También lo dice San Juan 18. ¿Verdad? San Juan 18, verso 2. El Evangelio de San Juan también lo repite. Y es importante que nosotros entendamos por qué Jesús fue al monte Getsemaní o al monte de los olivos, como dice la Biblia, antes de ir a la cruz. ¿Por qué? Para que usted vea. Juan 18, verso 2. Dice así. Y también Judas, dice, el que le entregaba conocía aquel lugar, ¿verdad? Que era el Getsemaní. Porque muchas veces, oiga eso, Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Aquí Juan todavía da más información y dice, muchas veces Jesús se había reunido allí en el Getsemaní. Ok, ahora volvamos a Marcos. ¿Por qué el Getsemaní? ¿Por qué no otro lugar? ¿Verdad? Porque Getsemaní, como estoy diciendo, significa literalmente de dos palabras, significa oliva prensada. Y ahí sacaban el aceite. Y escucha, qué interesante, que cuando en una cosa así grande echaban las olivas y les daban con una piedra enorme, lo primero que salía de las olivas era el aceite color rojo. Mire qué tremendo. Lo que salía al prensar las olivas era el colorcito del aceite, salía rojo. Y en el proceso, obviamente, pues le dan ese color que hoy en día nosotros conocemos. Y precisamente, ¿por qué Jesús tuvo que ir al monte Getsemaní antes de ir a la cruz? Tiene su explicación. Así como Jesucristo, hermanos, sufrió tanto, porque lo vamos a estar viendo en el transcurso de los domingos siguientes hasta llegar al Good Friday, ¿verdad? Y no se pierda ninguno de estos servicios. Y yo se lo garantizo que le va a ayudar a amar más a Dios. ¿Por qué Jesús llega al Getsemaní? Porque quería enseñarnos el Señor. En primer lugar, mostrar su humanidad. Le estoy repitiendo, fue y son los únicos pasajes donde Jesús confiesa con sus labios y manifiesta su humanidad. La venía manifestando, pero no lo decía, pero aquí sí la manifestó. Vuelva a Marcos 14 conmigo. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros entendamos esto. Porque hay veces nosotros como seres humanos
Creemos que Dios está lejos de nosotros, que Dios no le importamos, que Él está allá en su trono con sus ángeles y que yo aquí en la tierra, como algunos piensan, sufriendo todo lo indecible y que Dios ni existe, que ni le importo. Y eso es un craso error, es una gran equivocación. Si hay alguien que le interesa tu vida y está pendiente de ti y te ama como tú ni siquiera te lo imaginas, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo alabamos? Gloria a Dios. Ahora el problema somos nosotros que hemos leído la Biblia como leer el periódico del día. Bueno, que ahora casi ya ni se lee el periódico, más bien es el internet y los celulares. Pero hermanos, hay que detenernos a meditar. Porque Jesús llega y manifiesta su humanidad. Imagínate, que llega y así como las uvas las tienen que triturar, sacar ese aceite tan vital. Así Jesucristo literalmente fue triturado. Isaías 53 lo describe de la mejor manera. Dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús llega allí al Getsemaní, que literalmente, repito, significa oliva triturada. ¿Y para qué? Porque para que pueda salir el aceite había que triturarla. Para que la vida nuestra se pudiera dar y para que tú y yo tuviéramos vida eterna, Jesucristo tuvo que morir, tuvo que ser triturado de una manera indescriptible que nosotros no la podemos explicar. Y ahí comienza el suplicio de Jesús aquí en el Getsemaní, para darte a entender que para que pueda producirse esa vida, Él tuvo que darla, empezando aquí en el Getsemaní. Y escuche, Jesús llega, toma a sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, eso está en el versículo 33. Y dice que los deja y les dice, quédense aquí, siéntense. Mientras yo voy, dice allá más adentro, y oro. Pero trae a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dice estas palabras. En el 34 les dice, lo dice claro el 33, que comenzó a entristecerse, comenzó a angustiarse. No lo quiso hacer delante de los 12, bueno, de los 11 en este caso, porque Judas ya no estaba ahí. Y le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan, un poquito más allá, dice, mi alma, estoy en el 34, mi alma está muy triste. Quedaos aquí y velad conmigo. Imagínense usted. Estas palabras Jesús no las había dicho. Había manifestado su humanidad. Lo habían visto que se cansaba, que tenía hambre. Pero nunca Jesús lo había confesado. Por eso le digo que es importante que usted vea estos detalles. Pero en el Getsemaní, que significa oliva triturada, Jesús les dice, mi alma, se los confieso, está muy triste hasta la muerte. Y les hace esta petición, quédense aquí y velen conmigo. Él sabía lo que venía esa madrugada. Jesús sabía lo que venía en las próximas horas. Y les pide a sus discípulos y se manifiesta ese misterio que yo nunca lo voy a entender de usted. Que ese Dios tan grande se humanizó
Y como dice el libro de Hebreos capítulo 4 del verso 15 en adelante, manifestó toda su humanidad, toda su debilidad, tentado en todo, pero sin pecado. Y Jesús les dice, quiero que ustedes escuchen, estoy triste, la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y estaba tan angustiado que se retiró un poco más y los dejó supuestamente que iban a orar con él. Y vea lo que dice el 36. Comenzó a orar y lo dice claro el 35, que él oró y le dijo al Padre, si es posible. Oró si fuese posible que pasase de él aquella hora. ¿Se imagina usted? Era tal la angustia. Él sabía lo que le esperaba, que pidió al Señor que si era posible salvar a la humanidad de otra manera. Le quiso decir, Señor, si es posible que esto fuera de otra manera. Pero en el 36, vea la reacción. Y oiga la forma que él oraba y le dice, Abba Padre. Nosotros sabemos que Abba Padre significa papaíto. En inglés los muchachos dicen daddy. Cuando mis hijos estaban chiquitos me decían daddy, ahora me dicen dad. Y un día me puse a pensar, y buen nombre me han puesto porque dar es dar. Entonces, da. O sea, tengo que dar. No, un chiste, claro. No es que sea verdad. Pero en inglés ellos dicen dad, que es papá. Pero daddy es papito. En inglés. Y sabe que no es lo que Jesús está orando ahí. Imagínese usted, hermano, la humanidad de él. Y le dice, papito, tú sabes que esto es difícil para mí. No es posible, como quien dice, que esto pase. Pero Jesús reacciona y dice, no, pero no es que no hay otra manera de salvar a la humanidad. Tengo que dar mi vida, hermano. Yo quiero que usted entienda. Por eso cuando uno está frente a las personas y uno les está hablando del Señor, que a mí me ha pasado muchas veces, y uno le dice, Cristo te puede cambiar. Él te puede ayudar, puede dejar ese vicio. Él puede romper esas cadenas. Y yo les hablo les hablo con esa seguridad. ¿Sabe por qué se lo digo, hermano? Porque sé que Dios ama a la humanidad. Sé que Cristo dio todo por nosotros. Los culpables somos nosotros que rechazamos y despreciamos el amor de Dios. Pero la Biblia dice, no hay nada imposible para Dios. Aleluya. Él puede transformar tu vida, no importa el pecado que hayas cometido, no importa lo que hayas hecho. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. El Señor es poderoso, Él te puede transformar, Él te puede cambiar, Él puede romper cualquier cadena, gloria a Dios. Lo hemos visto. Pero cuando venimos nosotros, no, Dios no me ama. Yo digo, Dios mío, pero ¿cómo puede ser? Si Dios te ama, Dios lo mejor, se dio Él mismo, ¿sabes? Lo difícil que Jesús está ahí. Y llega y dice, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y va y muere por nosotros en aquella cruz. Yo voy a tener que parar. Y les prometo que continúo en la próxima. Hermano, si hay algo tan especial y tan grande que tú has recibido y que la humanidad tiene acceso, es a la misericordia de Dios. El Salmo 103 dice, y así como el occidente está retirado del otro extremo, o de norte a sur, como tú lo quieras entender, así dice que Él mostró. Y así como los cielos son tan altos que no los podemos alcanzar, dice que así es la misericordia de Dios. Es más, cuando tú le pides perdón y le dices, Señor, hice esto, dice que Él enterró tus pecados a lo profundo de la mar y que no se acuerda más de ellos. Así dice la palabra de Dios. ¿Cómo es posible
que yo todavía siga diciendo, no, Dios no me ama. Él no está conmigo cuando Él dice que si siendo enemigo, dice el apóstol Pablo, si siendo enemigo nos dio todas las cosas, cuanto más ahora que sois su hijo y que somos sus hijos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Gloria a Dios, hermano. Oiga, lo mejor que te puede ocurrir y lo mejor que me ha ocurrido a mí es haber conocido el amor de Dios. Bendita sea la misericordia de Dios. Haremos aquí mejor. Yo les prometo que continúo el próximo domingo. Yo les quiero hablar de él. ¿Sabe por qué? Porque no hay mejor noticia que esta. Que ese Dios tan grande, tan poderoso, habita en usted y habita en mí. Dice que Él vino a hacer morada en nosotros. Lo que tienes que hacer es abrirle el corazón y decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo. Él te ama de la manera que tu mente no lo puede entender. Cierra tus ojos conmigo. Cierra tus ojos conmigo. Yo te digo algo, aquí está el Señor. El Espíritu Santo no soy yo. Es el Espíritu Santo que te está ministrando, que te está hablando. Te está diciendo, no rechaces el gran amor de Dios. No lo desprecies, porque no hay un amor tan grande como ese. Padre, yo oro por tu pueblo, mi Dios. Y te agradezco. Porque tú me muestras, Padre, en esta lectura, tu humanidad. Y cómo entregaste tu vida, cómo sufriste empezando en el Getsemaní, mi Dios. Que literalmente significa oliva triturada. Isaías dice molido por nuestros pecados. Todo, Padre, para perdonarnos, todo para salvarnos, todo para limpiarnos de nuestra maldad y darnos un corazón nuevo, mi Dios, una vida nueva. Yo te pido en este día, Padre, por tus santos, tus hijos que hemos llegado a tu casa, que entendamos que esto no es religión, que entendamos, Padre, que esto no es cualquier filosofía. Esto eres tú mismo, ese Dios tan grande que hizo los cielos y la tierra, que sostiene este universo, que creó las leyes de la física y que sostienen todo lo que nosotros podemos ver y nos da la vida y estamos aquí por tu gracia. Que ese Dios tan grande se reveló en Jesucristo y que nos ama más de lo que mi mente pueda entender. Yo pido en este día que tu pueblo, tus hijos que hemos llegado, entendamos, Padre, que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que tu mano poderosa está sobre cada uno de nosotros. Aleluya, que estás para ayudarnos, que estás para sanarnos, que estás para levantarnos, que estás, Dios mío, para ayudarnos en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en todo, porque tú estás pendiente de nosotros, Dios mío. Tú nos amas y sobre todas las cosas estás para perdonar nuestros pecados, nuestra maldad, si nosotros